Y ayer se conocían los ganadores del Premio Nobel de Medicina para los padres de la inmunoterapia contra el cáncer. ¿De qué estamos hablando, Roxy? ¿Cómo te va? Hola, Dani, ¿qué tal? Buenos días. Y revolucionaron el tratamiento contra el cáncer y queremos abordar el tema porque queremos saber de qué se trata y le damos la bienvenida a Mauricio Fernández Lázaro, que es oncólogo clínico y precisamente su expertise es esto, lo que ayer distinguieron precisamente. ¿Cómo estás? Buen día, Roxana. Muy bien. Comencemos del principio. ¿Qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia es un conjunto de tratamientos. Eso es una forma genérica de hablar de un tratamiento, ¿no? Hay muchos tipos de drogas de inmunoterapia que están encargadas específicamente de pelear contra el cáncer, pero con nuestro propio organismo. Básicamente no son drogas que actúen sobre el tumor, sino que estimulan nuestra propia inmunidad, nuestras defensas para atacar el tumor. Ajá, lo bloquea para que no se reproduzcan las células. Exactamente. Lo que hace realmente es abrir la puerta para que la inmunidad trabaje contra el tumor. No es una vacuna, porque en algún momento se hablaba de una vacuna que podría salvar. No, esto es un mito, en realidad es algo que suena mucho en la sociedad hablar de vacuna y es un error gigante en cuanto al concepto por el cual funciona este tipo de drogas. Claro. La verdad que no existe una vacuna específica contra el cáncer, eso en algún momento apareció un dato, pero la verdad que la evidencia científica no demostró ningún resultado válido. Y esto es un tratamiento específico cuando la enfermedad ya está por ahora presente y activa en las personas, ¿no? Contemos cómo funciona y nosotros hemos traído una pizarra para hacerlo bastante gráfico, porque bueno, hay muchos términos que nosotros no entendemos y queremos saber de qué forma funciona esta inmunoterapia. El mecanismo de acción de estas drogas es muy complejo y la verdad que si quisiéramos dar una charla de biología molecular o de inmuno-oncología podríamos estar 3 días o inclusive una semana hablando de lo mismo y nadie va a entender nada, la realidad es esa. Por eso, pero bajemos el nivel de abstracción. De una manera gráfica podemos entender a través de simplemente 3 células cómo funcionan. Bien. Primero la inmunidad y después este tipo de drogas. ¿Querés dibujarlo, Mauri? Sí. Todo tuyo. Explícanos. Hacé de cuenta que estás dando una clase en la facultad. Charla magistral. Claro. A ver, existe este mecanismo de acción o esta acción de la inmunidad en 2 lugares específicos. El primer lugar es el ganglio linfático. Los ganglios linfáticos son estructuras que todos tenemos. Sí. Es fácil identificar, por ejemplo, en el cuello cuando tiene una faringitis o un problema. Que se inflaman. Se inflama, ¿no? Eso es un ganglio. En ese caso se inflamó por algo inflamatorio, por algo infeccioso, ¿no? Ese lugar específico asienta o se encuentra una gran cantidad de células, de las cuales hay una que es esencial, que se llama célula presentadora de antígeno, ¿no? Es una célula en forma de estrella. Sí. Es lo que denominamos como APC, célula presentadora de antígeno. ¿Qué es lo que es un antígeno? Un antígeno es una estructura que me permite identificar. Es una luz. Las células tumorales tienen la capacidad de mostrar un antígeno que se denomina. ¿Y qué es lo que es esto? Es una luz para que nuestro sistema inmunológico lo detecte, ¿no? Esa antigenicidad o capacidad de expresar un antígeno depende esencialmente de algo fundamental, y es la cantidad de acumulación de mutaciones que tenga esa célula. Bien. Una mutación, que lo que es una alteración de los genes. ¿Sí? Sí. Básicamente el cáncer es una enfermedad genética, siempre lo decimos. Que no es familia, que no es... que no necesariamente es hereditario. Hereditario, tal Es cual. una Sí, confusión son habitual, cosas totalmente distintas las dos. Que pueden ir de la mano, pero básicamente hablar de enfermedad genética significa que es una alteración de los genes. Se alteran los genes en nuestro ADN y eso tiene la capacidad de generar alguna enfermedad, entre ellas un cáncer, ¿no? Entonces, mientras más mutaciones tenga una célula, más capacidad de mostrar ese antígeno o esa luz. Para que esta célula presentadora de antígenos se la muestre a una célula esencial, que es el linfocito T. Que es así. Este linfocito T son nuestras defensas. Son nuestras defensas. Son nuestros soldados. Bien. Le muestra acá, pero esto requiere sí o sí de que tenga un freno, porque si no, nuestras defensas atacarían sin freno a todo, ¿no? Sería una tormenta de inmunidad, una tormenta de soldados que rompería lo maligno, pero también lo bueno, ¿no? Acá aparece la primera molécula que voy a mencionar con un nombre raro, pero es importante, vamos a ver por qué, que se llama CTLA4. Que esa es una de las proteínas que trabajaron uno de los científicos que fueron distinguidos ayer. Dos inmunólogos que ganaron el Nobel. Un norteamericano y un japonés. Uno japonés. El americano trabajó sobre esta molécula, CTLA4. Sí. ¿Sí? Cuando este linfocito entra en este punto, se activa, ¿no? Y va hacia la sangre. ¿Para qué? Bueno, básicamente ese linfocito lo que va a hacer es detectar a la célula tumoral.
Y la bloquea. que expresa ese antígeno o esa luz que habíamos dicho. Sí. ¿No? Acá el antígeno, la célula presentadora de antígeno se lo mostró al linfocito y le dijo al linfocito, mirá, tenés que atacar a esa célula. Muy bien. Bueno, el linfocito viene y actúa sobre esa célula. Se pega primero y lo hace a través de otra proteína específica que se denomina PD1. Ajá. Esa es la que actúa, esa es la que trabaja sobre la célula tumoral, es la que mata la célula tumoral. Pero la biología o la naturaleza es tan sabia, es tan increíble, es tan perfecta, que la célula tumoral genera un mecanismo para bloquear o frenar Bien. la actividad del linfocito T. Ajá. La proliferación. Ajá. Lo que normalmente hacía el linfocito T, que era matar a esa célula, la célula tumoral lo bloquea. Dice, mira, no quiero que funcione. Y este tratamiento ya se está aplicando aquí en Mendoza. Sí, claro. ¿Cuáles son los resultados y para qué tipo de cáncer? Porque hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de cáncer, pero este tratamiento es para solamente algunos. Sí, a ver, este tipo de tratamientos específicos tiene que ver justamente con los tumores que tengan mayor capacidad de adherirse a la inmunidad, ¿no? Sí. Los más frecuentes son el melanoma, el cáncer de pulmón, el cáncer de vejiga, el cáncer de riñón, cáncer de colon, cáncer de esófago y tumores de cabeza y cuello. Wow. Eso por orden de, digamos, Ajá. de frecuencia. Los De frecuencia. ¿Y mencionados. cuál ha sido el resultado de los pacientes de aquí de Mendoza? A ver, de ¿Hace manera- cuánto que está el tratamiento, más o menos? En Mendoza, la verdad que igual que en Argentina, son Sí. drogas que las estamos utilizando hace aproximadamente 6 años. 6 años. Las primeras utilizando en melanoma Ajá. y hoy ya en un montón de patologías. Los resultados son muy interesantes y a medida que ha Ajá. pasado el tiempo son cada vez mejores los resultados, porque lo más interesante que tiene este tipo de terapias es que aquellos pacientes que responden al tratamiento lo hacen por mucho tiempo. Mejora la calidad de vida, pero Sí. no cura. De todas formas, sabemos que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. Primero están las enfermedades cardiovasculares. Pero se abre una esperanza, Sí. digo, para aquellas personas que tienen cáncer, para que definitivamente se cure. Porque mirá cuántas investigaciones se han hecho para ver si se puede curar el cáncer. Este concepto es fundamental porque en realidad hablar de curación del cáncer cuando es una enfermedad avanzada o metastásica no es posible, ¿no? Este concepto es muy importante comprenderlo. El cáncer se cura en estadios tempranos. En estadios avanzados o estadios metastásicos, la posibilidad de curación no es factible, salvo en algunas excepciones, pero Por pero eso en hablamos realidad, siempre de la detección precoz, que es tan importante. la clave es esa. La clave es la detección precoz, la clave es la investigación, la clave es avanzar antes de que la enfermedad progrese. Pero lamentablemente a veces hay enfermedades muy agresivas que su forma de debut es ya en estadios avanzados, ¿no? ¿Y esta reemplaza la quimioterapia? En parte sí. Mirá qué bueno. La evidencia científica Ajá. ha demostrado que algunas de estas drogas son mejores que la quimioterapia. Ajá. Y la evidencia científica también ha demostrado que estas drogas en combinación con quimioterapia tienen resultados realmente increíbles, como por ejemplo hoy en cáncer de pulmón. Ajá. Bien, muy bien. ¿Y cómo se puede prevenir el cáncer? ¿De alguna forma? Una cosa es hablar de prevención y otra Sí. cosa es detección precoz. Sí. La prevención tiene que ver con los hábitos individuales, ¿no? Básicamente lo que todos conocen, no hace falta hacer hincapié en esto porque Sí, todos porque lo saben de hemos que dicho un montón de miles veces, no fumar, hacer actividad física, comer sano. eso es prevención primaria, que Sí. se denomina, ¿no? Es, disminuir el factor de riesgo que me puede llevar a un cáncer, ¿sí? Y lo otro es la detección precoz, es que por más que sea una ruleta genética y que me toque un cáncer, si yo me adhiero a la posibilidad de hacer estudios de detección precoz, por ejemplo mamografía, Papa Nicolau, Que ahora estamos en colonoscopía, el mes de la mes detección, cáncer de ajá, mama, del cáncer de mama. bueno, puedo detectar un cáncer en estadios tempranos y ahí sí llevar a la curación de esa enfermedad. Lo que se habla hoy por hoy, ya para ir cerrando, que el cáncer muchas veces está relacionado con situaciones de nuestra vida cotidiana, que si a alguien le pasa algo, le puede llegar a aparecer algún tipo de tumor. Y se hacen constelaciones, se hacen distintos tipos de tratamiento para ver por qué ocurrió este tipo de cáncer. Viste que está, no sé si de moda, pero muy frecuente hoy por hoy se habla de esto. Creo que es un concepto muy, muy simplista del cáncer. Muy bien. Ajá. Creo que la verdad que creer que el cáncer se genera por un solo factor es un error. Ajá. El cáncer es una enfermedad multifactorial, así se la denomina, porque pensar que solamente el ambiente o un estrés podría generar un cáncer estaría Por factores todo un ambientales. país Ajá. con cáncer, ¿no? Claro. Y la verdad que no, es un factor en el contexto. Yo no voy a poder desarrollar un cáncer si mi genética no me lo permite. Esto es básico, esto es oro. Un cáncer es una enfermedad genética. Tal cual. Bueno, pero de todas formas se abre una luz de esperanza para ver si se puede atacar de una vez por todas el cáncer. Se va de a poquito. Desde la oncología clínica, el desarrollo de la inmunoterapia creo que es un hito en la historia de los tratamientos. Creo que nos está cambiando la forma de tratar a nuestros pacientes. Mirá qué bien. Primero porque los resultados son sorprendentes y lo vemos quienes hacemos investigación clínica. Los resultados que vemos en los tratamientos son sorprendentes y por otro lado porque la calidad de vida en base a los efectos colaterales que tienen estos tratamientos que son tan interesantes nos permite que los pacientes puedan llevar una muy buena calidad de vida. Y se puede extender también su vida. Sí, claro, sin duda. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Entonces
Entonces, bien dado está esta distinción entonces a estos dos padres de la inmunoterapia que, bueno, van en lucha contra el cáncer. Muchísimas gracias, Mauricio, porque, bueno, hemos entendido de qué se trata este premio Dani, que ayer fue otorgado por la Academia. Gracias.